Buen día, amigos, alumnos, compañeros. Continuamos con el estudio del Tao Te Ching y el día de hoy analizaremos un poema llamado El Gran Tao Surge por Doquier. Es el poema número 34 y dice así: El Gran Tao surge por doquier. Como una inundación puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Miríadas de objetos derivan su vida de él y él no los niega. Cuando su tarea ha sido cumplida, no toma posesión. Viste y alimenta miríadas de objetos, pero no los reclama como de su propiedad. A menudo considerado sin mente o pasión, puede ser considerado pequeño. Siendo el hogar de todas las cosas, no lo denuncia. Puede ser considerado grande. Porque al final no reclama grandeza, obtiene la misma. Bien, en este poema podemos observar, vamos a observarlo desde dos puntos de vista, uno el universal y otro lo aplicaremos a un nivel personal. Entonces observamos en esta primera parte que dice: el gran Tao surge por doquier como una inundación que puede ir a la izquierda o hacia la derecha. Si nosotros recordamos de los primeros poemas del Tao Te Ching, podemos encontrar que dice: el gran Tao es insondable e inagotable, como la fuente de donde brotan todas las cosas. O aquella parte donde dice: el pez se mueve en el agua y el ser humano se mueve en el Tao. Nosotros estamos inmersos en el universo. El universo inunda todo. Es continente y contenido. ¿De acuerdo? Y también consideramos como parte del Tao sus conductas o tendencias o biorritmos. ¿De acuerdo? Nosotros les llamamos normas porque tenemos que distinguirlo de alguna manera, pero en realidad son biorritmos. ¿De acuerdo? Dice: miríadas de objetos derivan su vida de él y él no los niega. Cuando su tarea ha sido cumplida, no toma posesión. Viste y alimenta las miríadas de objetos, pero no los reclama como de su propiedad. Es decir, que el universo es imparcial. Dentro de los primeros poemas también encontramos la frase: el universo es imparcial y trata a la naturaleza como perros destinados al sacrificio. Y esto se refiere a que todo lo que existe en el universo cumple ciclos. Y el ser humano en particular tiene una visión un poco sesgada, ¿de acuerdo? O sesgada hacia la naturaleza. En el sentido de que, como estamos enamorados de la vida, observamos la muerte como algo terrible. Y bueno, no en todas las culturas, pero en la nuestra esto es muy común, siendo que la muerte es la conclusión, en este caso, de un ciclo. Nosotros lo consideramos como algo en ocasiones fatal, ¿de acuerdo? Entonces, considerando que la naturaleza en ese sentido es imparcial, pues simplemente la muerte es un paso más para el cumplimiento de este ciclo al que todos los seres y las cosas están sujetas, ¿de acuerdo? Nosotros tratamos de idealizar el universo desde nuestra visión humana, lo cual es muy natural. Uh-huh. Hay una sentencia que dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y se dice que no es así, que más bien el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, porque nosotros idealizamos al universo como alguien con sentimientos humanos, inclusive hasta con una apariencia humana. Nuestro egocentrismo como especie nos hace tener ese tipo de visión. Dice: a menudo considerado sin mente o pasión, puede ser considerado pequeño. Siendo el hogar de todas las cosas, no lo denuncia y puede ser considerado grande, porque al final no reclama grandeza, obtiene la misma. El universo, dentro de esta imparcialidad, simplemente se manifiesta en sus biorritmos. Y todos los actores, es decir, todos los que somos parte de esa creación, pues consciente o inconscientemente participamos de su
su naturaleza, cumpliendo con estos biorritmos. Pero nosotros como seres humanos queremos observar un rostro, ¿de acuerdo? Queremos observar unas huellas para poderlo seguir, ¿de acuerdo? Queremos escuchar una palabra a lo mejor de aliento o una acción de castigo por parte del universo hacia las personas que consideramos buenas o que consideramos malas. El ser humano eh, vive en esa dualidad, ¿de acuerdo? Y mientras más afinado tengamos ese sentido de la dualidad, más nos alejamos de la naturaleza original de las cosas. Recordemos que en el momento en que nosotros consideramos esto como bueno, automáticamente hay un opuesto relativo. En el momento en que yo digo, yo prefiero esto es lo mejor para mí, entonces el resto de las demás cosas tiene una categoría distinta o inferior. ¿De acuerdo? Entonces, y todo esto es relativo. ¿De acuerdo? Lo que puede ser bueno o benéfico para mí, para otra persona puede ser malo o dañino o simplemente inadecuado. ¿De acuerdo? A eso estamos ligados dentro de nuestra naturaleza humana. Y bueno, pues la tendencia es mejor observar a la naturaleza de manera imparcial y darnos cuenta que cada una de las partes de la creación existen por su propio propósito. La pregunta siempre obligada es, ¿cuál es la función de un árbol de naranjas? Y quizás nuestra respuesta automática es decir, bueno, pues dar naranjas. Y en realidad no es así. El árbol de naranjas tiene su propia razón de ser. Muy posiblemente el árbol de naranjas, si tuviese conciencia, pues ni siquiera sabe que se llama árbol de naranjas. ¿De acuerdo? Nosotros, como tenemos un beneficio a través de consumir sus naranjas, entonces decimos, bueno, su función es dar naranjas. ¿De acuerdo? Cuando en realidad las naranjas o este fruto simplemente es parte de sus manifestaciones dentro de su ciclo de vida. ¿De acuerdo? De la misma manera el ser humano, pues podríamos darnos un propósito en particular y entonces eh, dejaríamos de dar importancia al resto de nuestras manifestaciones, cuando en realidad todas nuestras manifestaciones en algún momento pueden ser importantes o pueden carecer de importancia dentro de esa relatividad. Ahora, en lo que compete al ser humano, dentro de la aplicación de este poema a nuestra vida cotidiana, dice, el gran todo surge por doquier como una inundación y puede ir hacia la izquierda o a la derecha. Miradas de objetos derivan su vida de él y él no los niega. Nosotros tenemos un dicho muy particular que dice que lo que tiene la olla saca la cuchara. El ser humano está ligado a su naturaleza, ¿de acuerdo? Y desde esa naturaleza se expresa, ¿de acuerdo? Y me refiero a su naturaleza en particular al estado en el que se encuentra en este momento. Siendo esto apegado a la naturaleza subyacente o no, eso no importa, ¿de acuerdo? Simplemente nosotros manifestamos lo que tenemos dentro, ¿de acuerdo? Cada expresión que nosotros manifestamos proviene de lo que sentimos, pensamos, consideramos, percibimos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tomamos una decisión o tenemos una reacción hacia alguna situación en particular, pues no nos sorprendamos. Esa reacción, esa visión, esa percepción de las cosas simplemente proviene de lo que tenemos dentro. De la misma manera, cuando nosotros observamos a alguien que se expresa, ¿sí? Pues simplemente se expresa desde lo que lleva adentro. Hay una frase muy bonita que dice, cuando me hablas no escucho tus palabras, escucho lo que te hace decirlas
y lo que éstas quieres que sean. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros escuchamos o observamos a alguien, tenemos esas dos opciones: observar la superficie o observar la profundidad del contexto en el que esta persona se expresa. ¿De acuerdo? Y entonces dice, cuando su tarea ha sido cumplida, no toma posesión. Viste, alimenta miradas de objetos, pero no reclama como de su propiedad. Es decir, esas expresiones pueden ser conscientes o inconscientes. Simplemente son y nosotros somos en ese sentido espontáneos. ¿De acuerdo? Se dice que la mejor conducta de un individuo es cuando actúa espontáneamente. De hecho, la espontaneidad dentro de la visión taoísta se le denomina no acción, porque el gesto espontáneo proviene de la intuición y proviene de la no mente y se considera una expresión del espíritu. Y esta expresión del espíritu, el espíritu se expresa a través de lo que hacemos siempre y cuando no interfiera a la mente. ¿De acuerdo? Las cosas pensadas, calculadas, medidas y enseguida expresadas, entonces se les llama acción. Ambas cosas son parte de nuestra naturaleza. No quiere decir que si yo me expreso desde la acción, soy muy antinatural, y si me expreso desde la no acción, soy más natural. ¿Sí? Es como el yin y el yang dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Pero en este sentido, el taoísta conoce la acción, pero prefiere radicar en la no acción. ¿De acuerdo? Y entonces, observando este contenido hasta ahorita, podemos considerar que todas nuestras acciones son perfectas. Y esto es un concepto que posiblemente a algunos nos cueste trabajo comprender, porque podemos fácilmente identificar que varias de nuestras acciones, a lo mejor para nuestro criterio, no han sido acertadas o podrían haber tenido una mejor respuesta. Pero en el momento en que se emprendió esa acción, ese pensamiento, esa decisión, era lo que había. ¿De acuerdo? Era en el momentum nuestro nivel de madurez. Era en el momentum nuestro nivel de percepción. Era en el momentum nuestro sentimiento, nuestra apreciación. Y por lo tanto nosotros reaccionamos de tal o cual manera. Evidentemente, de ahí vienen los resultados o las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y posterior a eso, pues podemos reflexionar y decimos, ay, hubiese hecho esto o aquello. No, se hizo lo perfecto. ¿De acuerdo? Y entonces, pues nos podríamos ir a los extremos y decir, bueno, ¿y qué pasa con aquel que lastima o que asesina, o qué pasa con aquel que da sin ninguna medida? Pues bueno, estaban sujetos a su naturaleza momentánea, ¿de acuerdo? Y no podemos subestimar la decisión del individuo. Cada vez que nosotros decimos es porque Dios quiso, es que Dios quiere que así sea, gracias a Dios yo tengo esto, subestimamos en ese sentido la participación del individuo y la consecuencia de sus acciones. ¿De acuerdo? Por un lado quitamos todo el mérito y por el otro lado quitamos toda la responsabilidad que implica el expresarse en cualquiera de los sentidos. ¿De acuerdo? Y entonces podríamos entender que una persona virtuosa es bienvenida por la virtud. Una persona que se identifica con el Tao es bienvenida por el Tao. Una persona que se identifica por el caos, entonces es bienvenida por el caos. Uh-huh. Por ahí más adelante en uno de los poemas dice, las personas violentas tienen consecuencias violentas. ¿De acuerdo? O sea, en ese sentido, la elocuencia, como dice el Tao Te Ching, parece una estupidez. Si vas por la derecha, pues llegas a la derecha. Si vas por la izquierda, pues llegas a la izquierda. ¿De acuerdo?
Dice, a menudo considerado sin mente o pasión, puede ser considerado pequeño. Bien, cuando el individuo tiende a desarrollarse de manera yin, regularmente se le subestima o se le considera que sus objetivos no tienen gran valor. Nosotros estamos en la actualidad inmersos en una cultura yang. ¿Qué tanto puedes acumular? A través de tu proyecto de vida, ¿qué tanto puedes acumular? ¿Qué tanto puedes tener? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Qué tanto vales? ¿De acuerdo? A menudo, ante nuestra sociedad, nuestro valor recae en cuánto dinero tenemos o podemos acumular, en qué título tienes, qué tan reconocido eres por la sociedad. ¿De acuerdo? Y entonces observamos que todas estas cuestiones son externas y le restamos importancia a los proyectos o trabajos o esfuerzos que hacemos de la piel hacia adentro. Si podemos observar, todas las cosas que acabo de referirme solo son probadas o probables de la piel hacia afuera. ¿De acuerdo? Pero ¿quién expresa los objetivos que tiene en su vida de la piel hacia adentro? Cultivar la virtud, desarrollar el espíritu. Simplemente procurar dejar de sufrir. Esos parecieran cosas pequeñas, como que no tienen importancia. Mas, sin embargo, la felicidad o infelicidad de los individuos a menudo depende de ello. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que sin mente o pasión, o sea, cuando no participas de esta idea yang, o tu participación es distinta, vamos a llamarlo así, porque siempre participamos, somos seres humanos sociables, ¿de acuerdo? Vivimos en una sociedad. Y entonces cuando nosotros decimos, bueno, la verdad, mi objetivo de vida no está en ser el gran empresario o en obtener el gran título, sino mi desarrollo personal o espiritual es más importante, la gente dice, bueno, a lo mejor su pensamiento es más pequeño. ¿De acuerdo? Dice, siendo el hogar de todas las cosas, no lo denuncia y puede ser considerado grande. Porque al final no reclama grandeza, obtiene la misma. En alguna ocasión, un maestro me comentaba que caminar hacia el Tao es dejar de buscar pequeñas piedritas para poder observar toda una playa, todo un paisaje, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, su explicación decía que el ser humano en general observa pequeños objetivos que para su vista son grandes, como aquella analogía de Chuang-Tzu que decía a su discípulo, mira, mi grano de arroz es más grande que el Taizán. Entonces nosotros agarramos una piedrita que puede ser nuestro objetivo y le hacemos así a través de la vida. Y entonces aunque la vida es grande y vasta, preferimos ver ese gran objetivo que tenemos. De tal manera que si no cumplimos con ese objetivo puede empañar todo el panorama, porque estamos empeñados en observar la vida a través de este objetivo que es una pequeña piedrita y dejamos de ver la vastedad de la playa o del paisaje o del universo. Entonces, en esta última parte deberíamos de reflexionar en el sentido de observar si nuestra visión que tenemos de la vida o objetivos de ella no está de alguna manera interfiriendo en nuestra apreciación del universo. ¿De acuerdo? Pues esto es en sí el poema número 34 y pues la reflexión en general de esto es observar qué es lo que hay dentro y qué manifestamos fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué visión tenemos de nuestra existencia? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Lo externo o lo interno? En este sentido no hay juicios, simplemente una reflexión abierta. ¿De acuerdo? Pues espero que esto les sea de utilidad, espero sus comentarios
Para mí es un gusto compartir este hermoso arte del taoísmo. Que tengan buen día.